Bienvenidos. Hoy quiero que conozcan el caso de María, una de las 50 millones de personas con demencia que según la Organización Mundial de la Salud existen en el mundo. La demencia constituye un síndrome caracterizado o producido por enfermedades cerebrales. Básicamente lo que va a pasar es que se va a producir un déficit generativo en esas funciones de alta integración cortical que puede tener compromiso tanto de la memoria, del lenguaje o de las funciones ejecutivas. Este déficit también suele acompañarse de afectación a nivel emocional e incluso también puede alterar el comportamiento social de las personas que la padecen. Con respecto a la demencia, hay que tener claro que la enfermedad de Alzheimer corresponde a una de las principales causas de demencia en el mundo y que la edad corresponde al principal factor predisponente a padecerla. María es una mujer de 70 años que tiene preocupado a sus familiares por estar vagando por el vecindario en estado de confusión en múltiples ocasiones. Lleva varios meses con pérdidas de memoria y con dificultad para realizar tareas domésticas que antes realizaba sin problemas. Imagínate que hace como 2 días vio cosas que no estaban ahí. Creo que la voy a llevar donde alguien a que la rece. Nena, no. Mira, ella no necesita un rezandero o algo parecido. Ella lo que necesita es ayuda profesional. Mira, es posible que por la edad de ella esté cursando por alguna demencia o algo parecido. ¿Y entonces qué crees que debo hacer? Yo pienso que la debe llevar a un médico. Allí la diagnostican, le dan el tratamiento, te dan consejos a ti como el familiar. De pronto sea un Alzheimer y bueno, pues la tratan con tratamiento antidemencial. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de antidemenciales? Los antidemenciales son un tipo de medicamentos que no le van a curar la enfermedad, pero sí le van a permitir tener una mejor calidad de vida por un tiempo más extenso. Entonces van a evitar que la enfermedad progrese rápido y bueno, eso es un beneficio tanto para ella como para ti. Entonces creo que es como una opción viable. Después de esa conversación, Laura quedó pensando en que Juliana tenía razón y lo mejor para su madre era ir con ayuda profesional. Ya no eran solamente pérdidas de memoria, sino episodios de desorientación constante. Cuénteme, señora María, ¿qué la trajo a consulta? Estos últimos días me he sentido sola, confundida, desorientada. Bueno, doctor, yo estoy bastante preocupada por mi mamá y últimamente pues me toca estar al pendiente de cómo se viste. Se ha estado presentando manifestaciones de agresividad contra nosotros que somos sus propios familiares. También pues se le olvidan las cosas. Bueno, mira, así a simple vista no te puedo decir o dar un diagnóstico de lo que tiene tu mamá, pero sí podemos ordenarles unos exámenes diagnósticos para ver cómo está su función cerebral, como una resonancia o un TAC. Y lo que más probablemente creo que tenga es enfermedad de Alzheimer. Y probablemente si de confirmarse que tiene Alzheimer, lo más probable es que le manden un tratamiento con fármacos antidemenciales. ¿Y eso qué es, doctor? Los antidemenciales, como su nombre lo indica, son unos fármacos que se encargan de aliviar temporalmente los síntomas de la demencia, que es lo que en este caso le puede estar ocurriendo a tu mamá. Estos se dividen en 2 grupos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa y los inhibidores del receptor NMDA. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que estos son 3 fármacos, el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. Estos actúan aumentando los niveles de un mensajero químico que ayudan en el razonamiento y la memoria. Y no solo se utilizan para la enfermedad de Alzheimer, también se utilizan para otros tipos de demencia como la demencia vascular, la demencia por la enfermedad de Parkinson o la demencia de los cuerpos de Lewis. Estas vías colinérgicas se ubican principalmente en los núcleos basales del cerebro y se prolongan por toda la corteza cerebral. Estos se dividen en 3, el núcleo del septum, núcleo de la banda diagonal de Broca y el núcleo de Meissner, cuyas neuronas inervan toda la corteza frontal y parietal, occipital y la zona temporal también. Por lo general, estas neuronas del núcleo de Meissner son las que se ven afectadas en este trastorno neurodegenerativo. Y también tenemos los antagonistas receptores MDA, como te lo había mencionado, como en este caso la memantina se utiliza más que todo como un complemento o una alternativa a los fármacos anticolinesterasa en la enfermedad de Alzheimer, que generalmente se usa en etapas posteriores a la demencia, ya que hay menos evidencia de su eficacia en una fase temprana. Y la memantina también retrasa el deterioro clínico en pacientes con demencia por enfermedad de Alzheimer de moderada a grave. Ahora pasamos a la parte del mecanismo de acción. Para hablar un poco sobre el mecanismo de acción de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, primero debemos saber cuál es el mecanismo de acción de la acetilcolinesterasa.
El grupo hidroxilo de serina se ve aumentada su nucleofilia mediante un anillo imidazólico de histidina, que este a su vez se ve activado por un grupo carboxilato de un glutámico. El hidroxilo así activado ataca el grupo carbonílico de la acetilcolina mediante un componente de adición-eliminación, al tiempo que la histidina transfiere un protón al grupo alcohóxido saliente. Ya luego de esto se le agrega una molécula de agua para iniciar la regeneración de la enzima. Ya con esto pasamos a la parte de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, los cuales lo vamos a separar en dos grupos, los semirreversibles y los reversibles. En los semirreversibles ellos van directos hacia el principio activo y son un grupo de carbamatos con un grupo amonio que permiten la fijación a la enzima y un grupo hidroxilo de la serina que en vez de acetilarse se carbomoila, haciendo mucho más lenta su regeneración, ya que el grupo carbamato es mucho más resistente a la hidrólisis. Y los reversibles que no se reaccionan con la triada catalítica y no están directamente implicados con la acetilcolina. En este caso tenemos a la memantina, que es un inhibidor no competitivo del receptor NMDA, con lo cual ayuda a que no entre demasiado calcio a la neurona, ejerciendo neuroprotección. Y en la sinapsis, con déficit de glutamato, actúa sobre los receptores AMPA, facilitando la neurotransmisión y así redunda sobre la neuroactivación. De esta manera mejora la condición, activa la psicomotricidad y reduce la dependencia de pacientes con trastornos neurocognitivos. Bueno, ahora hablemos un poco acerca de la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que existe una lesión y destrucción neuronal secundaria a la aparición de depósitos extracelulares, también conocidos como placas amiloides, y depósitos intracelulares, que son los ovillos neurofibrilares. En esta enfermedad vamos a encontrar una serie de alteraciones histopatológicas que van a seguir un curso específico. Entonces, primero vamos a encontrar cambios a nivel del lóbulo temporal medio, luego se van a proyectar hacia el núcleo basal de Meynert, que de hecho es la fuente primaria de células o neuronas colinérgicas, y después se van a ver afectados el hipocampo y la corteza frontal, parietal y occipital. ¿Qué pasa? Conforme vaya evolucionando esta enfermedad se va a ir perdiendo esa especificidad regional y neuronal propia del trastorno degenerativo. Pero, ¿qué papel importante tiene la acetilcolina en esta patología? Resulta que se demostró que existe un déficit de ciertas enzimas específicas, como son la colinoacetiltransferasa y la acetilcolinesterasa, en el material de las autopsias en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Así que decidieron realizar o pensar en una relación entre este déficit colinérgico con los trastornos cognitivos que presentan este tipo de pacientes. Después de muchos años también encontraron que existe déficit colinérgico y presencia de las placas neuríticas a nivel de los núcleos basales. Todos estos datos permitieron formular la hipótesis colinérgica sobre la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, que postula que existe una relación entre la lesión de tipo degenerativa de la transmisión colinérgica cerebral con la presencia de los síntomas más precoces, que vendrían siendo la alteración cognitiva, alteración de memoria y la alteración para el aprendizaje. Bueno, ahora procederemos a hablar acerca de la bioquímica, que es un punto clave para entender cómo funciona el mecanismo de estos fármacos y cómo interactúan con el organismo. Empezaremos hablando de la acetilcolina. La acetilcolina es uno de nuestros principales neurotransmisores y está ampliamente distribuido en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Además, este neurotransmisor es fundamental y clave en todas las fibras preganglionales simpáticas, parasimpáticas y de los nervios simpáticos, que van directamente a la médula suprarrenal y ejecutan la transmisión por interacciones con receptores colinérgicos nicotínicos. Además, este neurotransmisor también es sumamente importante porque es un neurotransmisor de unión muscular y de terminaciones postganglionares del sistema parasimpático. Entonces, ya teniendo esto claro, hablando un poco más a fondo acerca de la acetilcolina, esta va a ser degradada por dos tipos de enzima, una que predomina a nivel del sistema nervioso central, que sería la acetilcolinesterasa, y otra que predomina al sistema nervioso periférico, que vendría siendo la butilcolinesterasa. Entonces, encontraríamos la acetilcolinesterasa en músculo estriado, en cerebro, y la butilcolinesterasa en músculo liso, cardíaco, ganglios y piel. Bueno, ya teniendo un poco más de información acerca de la acetilcolina, es importante indagar en su proceso, cómo es su degradación, su biosíntesis y básicamente cómo funciona su mecanismo. Entonces, con respecto a la síntesis, la acetilcolina es biosintetizada por una neurona presináptica. Básicamente aquí lo que va a ocurrir es que la acetilcolitransferasa, con una interacción entre la colina y la acetilcoenzima A, van a sintetizar acetilcolina para que ésta pueda ser después almacenada en forma de vesícula y luego pueda ser liberada
por medio de mecanismos de potenciales de acción. Entonces, ella al ser liberada en esa estructura sináptica y posteriormente a su llegada en esa estructura postsináptica es recibida por dos tipos de receptores. Los receptores nicotínicos, que son potenciales de acción rápida, y los receptores muscarínicos, que son potenciales de acción lenta, que a su vez van a ser estimulados por la nicotina y la muscarina respectivamente. Entonces, aquí también podemos tener una transmisión de señales donde se va a utilizar el AMP cíclico, el inositol trifosfato, y esto tiene que hacerse de manera rápida, es decir, que esa unión de la acetilcolina con los receptores tiene que ser breve, tiene que ser corta, porque de esta manera se va a evitar la parálisis de la neurotransmisión y se va a asegurar la disponibilidad de células efectoras ante nuevos estímulos. Por eso es sumamente importante el papel de la acetilcolinesterasa, porque básicamente ella es la que va a hidrolizar rápidamente la acetilcolina. Y entonces, ya teniendo esto claro, vamos a tener respuestas fisiológicas muy variadas con respecto a la acetilcolina. La acetilcolina puede verse involucrada en la contractura del músculo liso, en el aumento de la secreción del aparato digestivo, en el peristaltismo gastrointestinal e incluso en la miosis de la pupila. Pero el que nos vamos a concentrar en este caso va a ser precisamente en ese efecto que tiene en la memoria y el aprendizaje sobre el sistema nervioso central, porque es precisamente por esta vía donde vamos a justificar cómo esta puede ayudar en los mecanismos del aprendizaje y la memoria en los pacientes con demencia. Con respecto a los trastornos de la memoria, precisamente estos se han asociado a déficits de la síntesis de acetilcolina, seguramente o debidamente a una afectación precoz en los núcleos de Meynert o a una disminución de la colinacetiltransferasa, aunque también se han encontrado alteraciones con respecto a los receptores nicotínicos y muscarínicos. Sin embargo, hasta la fecha, los fármacos que han mostrado cierta eficacia en pacientes con demencia, por ejemplo, en pacientes con la enfermedad del Alzheimer, son precisamente estos fármacos encargados o con el objetivo de evitar esa degradación de acetilcolina, con el propósito o con la pretensión de contrarrestar ese déficit cerebral. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Se está planteando que en los pacientes con demencia se acumule o se aumente la acetilcolina, bloqueando la acetilcolinesterasa, que como sabemos es la enzima encargada de su degradación, y esto va a ser con el uso de inhibidores. Entonces, esos inhibidores colinesterásicos van a dirigirse a ese déficit de acetilcolina, ese déficit que ocurre en los núcleos basales de Meynert, y va a intentar acumularlo, y así sucesivamente es como funcionan los inhibidores. Pero estos inhibidores van reduciendo su eficacia. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando la enfermedad, reducen la eficacia debido a que su efecto depende de la actividad funcional de las terminaciones nerviosas. Entonces, a medida que progresa, estas terminaciones se van degradando y es menos posible que se pueda ver involucrado de manera correcta el uso de los receptores con la enfermedad del Alzheimer. En cuanto a los fármacos antagonistas de los receptores glutamatérgicos N-metildeaspartato, tenemos que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador del cerebro. La sobreestimulación glutamatérgica puede provocar daño neuronal. A este fenómeno lo denominamos excitotoxicidad. Tal excitotoxicidad finalmente conduce a una sobrecarga de calcio neuronal y esto está implicado en los trastornos neurodegenerativos. El glutamato estimula varios receptores postsinápticos, incluidos los receptores N-metildeaspartato, los cuales están implicados de manera particular en los procesos de la memoria, la demencia y en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer. El glutamato cumple actividades fisiológicas que son esenciales para el adecuado funcionamiento del cerebro, por lo que no sería viable inhibirlo por completo o eliminarlo de nuestro organismo. En cuanto a los antagonistas de los receptores glutamatérgicos N-metildeaspartato, encontramos medicamentos como la quetiamina, el dextrometorfano, la metadona, la mantidina y la memantina. Los cuatro primeros son usados en los estados de dolor agudo y dolor crónico, ya que intervienen en el inicio y mantenimiento de la sensibilización central, asociada a daños o inflamación de los tejidos periféricos. La memantina es un derivado de la mantadina. Esta se une al receptor en un lugar próximo o idéntico al que se une el magnesio. El bloqueo de este receptor da lugar a una inhibición dependiente de voltaje de la entrada de calcio. Bueno, como podemos observar en la diapositiva, tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Normalmente en nuestro organismo liberamos cierta cantidad de neurotransmisores, como en este caso el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Sin embargo, en algunas patologías como la enfermedad de Alzheimer, va a haber una hiperfuncionalidad de las neuronas, haciendo que el potencial de acción se genere de forma mucho más rápida y la despolarización sea acelerada y constante. Esto en la membrana postsináptica producirá que el glutamato se una a los receptores N-metildeaspartato, que a su vez generará una reacción que abrirá los canales de calcio.
Al abrirse estos canales de calcio, la célula se degradará. Esta degradación de las células liberará mayor cantidad de glutamato, que a la final producirá que haya un deterioro general de las células, que es lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer. Es aquí donde interviene la memantina, la cual va a inhibir los receptores N-metil de aspartato, haciendo que el calcio ya no ingrese a esta célula postsináptica. Y esto lo que nos va a ocasionar es que el glutamato se quede en el espacio intersináptico y ya no se produzca este proceso excitatorio sobreestimulado. Bueno, también cabe resaltar que la memantina tiene una baja afinidad por el receptor N-metil de aspartato, menor de 500 nanomoles sobre litro. Por esta razón, la memantina no deteriora la plasticidad de la transmisión neuronal, dejando sin bloquear alrededor de entre el 15 y 20% de los receptores N-metil de aspartato. Ello permite la transmisión nerviosa y el aprendizaje. Con respecto a la farmacodinamia, el donepezilo es un derivado hiperidínico que inhibe reversiblemente y selectivamente a la acetilcolinesterasa. Este impide que esta enzima hidroxile a la acetilcolina y de esta manera incremente sus concentraciones en el espacio sináptico, promoviendo así un aumento de la neurotransmisión colinérgica. El efecto del donepezilo puede decrecer a medida de que avanza la enfermedad, ya que se produce una merma progresiva de la cantidad de neuronas colinérgicas que se mantienen fundamentalmente intactas. Se ha demostrado que comparado con el placebo, el donepezilo produce una mejoría modesta de las funciones cognitivas y mejora las actividades de la vida diaria en pacientes con enfermedad de Alzheimer. También parece mejorar los síntomas psicóticos y afectivos de la enfermedad. El donepezilo actúa selectivamente sobre el sistema nervioso central y presenta escasa actividad periférica. En cuanto a la farmacocinética del donepezilo, tenemos que este es un fármaco que se absorbe de manera eficaz. En cuanto a su biodisponibilidad, es del 100% y su pico plasmático se logra de 3 a 4 horas después de su administración. Cuando se administran dosis múltiples, se logra el estado estacionario pasado los primeros 15 días. En cuanto a su distribución, este fármaco se presenta con una unión de proteínas plasmáticas del 96%. En cuanto a su metabolismo, este va a ser metabolizada por medio de las isoenzimas CYP2D6-3A4, conjugado con el ácido glucurónico, generando 4 metabolitos principales, donde 2 son los activos. En cuanto a su excreción, es urinaria. Su vida media plasmática de eliminación es de aproximadamente 70 horas. Es por esto que se puede administrar una sola toma al día. En la farmacodinamia de la ribastimina, es un derivado carbamato que inhibe de forma pseudo-reversible a la acetilcolinesterasa y que también actúa sobre la butilcolinesterasa, o sea que inhibe ambas enzimas. Esto promueve la neurotransmisión colinérgica al incrementar los niveles de acetilcolina, especialmente en corteza cerebral e hipocampo, y su acción disminuye con el progreso de la enfermedad. En cuanto a la farmacocinética de la ribastigmina, tenemos que es un fármaco que se puede presentar en vía oral o en parche transdérmico. El parche transdérmico se utiliza una vez al día. La vía de la que les hablo mejora la tolerabilidad gastrointestinal en comparación con la vía oral, lo que nos permite usar dosis mayores en esta administración. En cuanto a la absorción, la ribastigmina por medio de la vía oral se absorbe de forma rápida y completa, y en su biodisponibilidad es del 40%. El pico plasmático se logra en aproximadamente 1 hora después de su administración oral, y en aproximadamente 10 a 16 horas se logra tras su administración por medio del parche transdérmico. En cuanto a su distribución, la unión a proteínas plasmáticas es del 40%. Su vida media de eliminación, si es por vía oral, es de aproximadamente 1,5 horas. Si es tras la remoción del parche, es de aproximadamente 3 horas. Sus metabolitos son excretados por medio de la orina en un 95%. En la farmacodinamia de la galantamina, este es un alcaloide de fenantreno que inhibe de forma competitiva y reversible a la acetilcolinesterasa. Este promueve de esta manera un incremento de la neurotransmisión colinérgica
Además, actúa como modulador alostérico del receptor nicotínico y se une a un sitio diferente de la acetilcolina, provocando un cambio conformacional del mismo. Este último efecto podría ser de importancia, ya que los receptores nicotínicos juegan un rol en la memoria y la atención. De todas maneras, los beneficios clínicos de dichos efectos aún no han sido probados, pero la galantamina se encuentra indicada en la enfermedad de Alzheimer, leve a moderada. Parece mejor, modestamente, los síntomas cognitivos. En la farmacocinética de la galantamina tenemos que este es un fármaco que se absorbe rápido y completo. En la forma de la liberación inmediata tenemos que este alcanza su pico plasmático en aproximadamente 1 hora. En la liberación prolongada es de aproximadamente 4,5 a 5 horas. Por parte de la biodisponibilidad tenemos que es del 90% y la unión a proteínas es de apenas el 18%. Este fármaco es metabolizado por medio del hígado a través de las isoenzimas CYP2D6-3A4, a través o en compañía del ácido glucurónico y es excretado por la orina. Este tiene una vida media plasmática de eliminación de 7 horas. En la farmacodinamia de la memantina tenemos que la activación persistente de los receptores NMDA por el glutamato contribuiría a la producción de sintomatología de la enfermedad del Alzheimer, ya que permitiría una entrada masiva de calcio, activando los mecanismos de muerte neuronal y degeneración. La memantina es un análogo estructural de la amantadina, que bloquea los receptores NMDA e inhibe pues la acción excitotóxica del glutamato. La memantina tiene un doble mecanismo de acción. Cuando existe una reducción de la liberación del glutamato, produce una mejoría de la neurotransmisión, funcionando como agonista de los receptores AMPA, favoreciendo la entrada de sodio y potasio. En cuanto a la farmacocinética de la memantina, tenemos que es un fármaco que se administra por vía oral. Su absorción no se va a ver afectada por los alimentos y este tiene una biodisponibilidad del 100%. Además, hay que mencionar que este alcanza su pico plasmático alrededor de las 3 a 7 horas y además tiene una unión a proteínas del 45%. También tiene altas concentraciones que alcanzan a llegar al cerebro, específicamente a las regiones hipotalámicas y temporales. Es pobremente metabolizada y la mayoría de dosis es eliminada sin cambios en la orina. Su vida media plasmática es de aproximadamente 60 a 80 horas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los medicamentos antidemenciales. Dentro de estos medicamentos antidemenciales vamos a tener dos grupos: los medicamentos anticolinesterásicos y vamos a tener los moduladores glutaminérgicos o también llamados antagonistas de la N-metildeaspartato. Primero, hablando un poco acerca de los anticolinesterásicos, vamos a tener 3 medicamentos: el donepezilo, la galantamina y la ribastimina. Hablando primero del donepezilo, tenemos que saber que este medicamento va a ser utilizado en pacientes que tengan afección sintomática de Alzheimer de leve a moderada. En este caso vamos a tener presentaciones de vía oral que vamos a administrarle al paciente dosis iniciales de 5 miligramos cada 24 horas. Esto tenemos que llevarlo alrededor de un mes y con observación al paciente para evitar que tenga algún tipo de sintomatología tóxica. Y teniendo en cuenta de que todo salga bien, podemos incrementarle las dosis hasta 10 miligramos también cada 24 horas y que esto sería una dosis máxima. En cuanto a esto, tampoco podríamos utilizar este medicamento junto a ketoconazol ni quinidina, debido a que estos van a generar una inhibición del metabolismo hepático, como lo puede ser también una inhibición de la CYP3A4 y de la CYP2D6, lo cual también va a generarnos una inhibición del medicamento donepezilo y va a evitar que este pueda ser utilizado por el organismo. Además de esto, tampoco podemos utilizarlo con rifampicina, con fenobarbital o alcohol, porque también estaría inhibiendo todo el mecanismo del donepezilo en el paciente. Vale, ahora siguiendo con el medicamento de ribastimina, debemos decir que este va a estar indicado también en pacientes de Alzheimer, pero en esto lo vamos a utilizar cuando tenemos la afección sintomática de leve a moderadamente grave. En este caso, estas dosis
del medicamento también por vía oral, vamos a comenzarla o vamos a tener la dosis mínima de 1,5 miligramos cada 12 horas. Esta va a poderse ir aumentando debido a la adherencia medicamentosa que tenga el paciente y a que no le cause ningún tipo de afección. Esta puede ser aumentándola a 3 miligramos también cada 12 horas, 4,5 miligramos cada 12 horas, hasta 6 miligramos cada 12 horas. Esto podemos hacerlo de ir aumentando el medicamento con un intervalo de 2 semanas. En cuanto a las interacciones medicamentosas de este medicamento de ribastimina, vamos a encontrar las mismas que en el de donepezilo. Por último, vamos a tener el medicamento de galantamina, que este también vamos a tratarlo en pacientes con Alzheimer sintomáticos de leve a moderadamente grave. En este caso, las dosis que se le van a administrar a los pacientes va a ser una dosis inicial de 4 miligramos cada 12 horas, el cual se va a duplicar cada 15 días hasta un máximo de 24 miligramos. En cuanto a las interacciones medicamentosas, tenemos que no podemos combinarlo junto a la digoxina ni a los betabloqueantes, debido a que esto puede generar una disminución excesiva de la frecuencia cardíaca. Tampoco junto a la succinilcolina, porque esto puede generar una relajación excesiva a nivel muscular. Por último, vamos a tener los inhibidores de la N-metildiaspartato, los cuales va a ser la hemantina. En este caso, esta va a estar indicada en pacientes con Alzheimer que van a tener afección sintomática de leve a moderadamente grave. En cuanto a las dosis de este medicamento, vamos a tener que va a ser una dosis inicial de 5 miligramos al día, la cual vamos a ir aumentando cada semana hasta un total de 20 miligramos, que sería la dosis máxima. En cuanto a las interacciones medicamentosas de la memantina, esta no podemos unirla a agonistas dopaminérgicos debido a que pueden generar toxicidad en el paciente. Tampoco podremos fusionar memantina con amantina debido a que podrá generar en el paciente una psicofarmacotoxicidad, lo cual no querríamos. María empezó el tratamiento y fueron a su cita de control para comentarle al doctor cómo fue el proceso con el fármaco. Me siento cansada, agotada. Bueno, la verdad yo he visto que mi mamá pues la veo que no duerme bien. Vale. También he visto que le da mucho dolor de cabeza, la he visto que ha vomitado en múltiples ocasiones, ha estado con episodios de diarrea, pero sí ha mejorado su ánimo, su comportamiento, ya no está agresiva. Ok, perfecto. Y cuéntame, ¿cada cuándo está tomando o dándole las pastillas a la señora María? A las 6 de la mañana y la otra a las 6 de la noche, de 6. 6 miligramos. Sí, así nos dijo usted. Yo le comenté que íbamos a iniciar el tratamiento con esta paciente de una dosis inicial de 1,5 miligramos. Teniendo en cuenta esto, tenemos que saber que estos efectos adversos es a causa de que esta no es la dosis recomendada para esta paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a titular nuevamente a la señora María y vamos a comenzar con una dosis mínima de 1,5 miligramos por estas mismas 12 horas. En cuanto a los efectos adversos que podemos encontrar en el donepezilo, vamos a tener los cardiovasculares, que en realidad son raros, menor del 1%, que pueden ser bloqueo sinauricular, auriculoventricular, también podemos encontrar bradicardias y síncope. También vamos a encontrar efectos adversos a nivel digestivo, como lo puede ser vómito, diarrea, náuseas, dolor abdominal. También a nivel urinario podemos encontrar mayoritariamente lo que vendría siendo incontinencia urinaria. Y a nivel neurológico podríamos encontrar en el paciente fatiga e insomnio. Y por último, tenemos que tener en cuenta que este medicamento también podría provocar intoxicación del paciente. En este caso, las intoxicaciones podrían verse por una activación de todas las vías colinérgicas. Entonces podríamos ver en el paciente unas presentaciones de náusea, vómito, dolor abdominal, síncope, entre otras afecciones, lo cual esto en el paciente, para tratarlo como antídoto, vamos a utilizar la atropina, que vamos a administrarla de 1 a 2 miligramos por vía intravenosa. En los efectos adversos de la memantina tenemos agitación, daño producido, incontinencia urinaria, diarrea, insomnio, vértigo, dolor de cabeza, alucinación, caídas, estreñimiento y taquicardia paroxística supraventricular. En cuanto a la contraindicación, esto puede conllevar a una hipersensibilidad a causa del medicamento. En intoxicación tenemos sobredosis relativamente altas, 200 miligramos y 100 miligramos día durante 3 días respectivamente. Se han asociado únicamente con síntomas como cansancio, debilidad o diarrea.
o han sido asintomáticas. En casos de sobredosis por debajo de 140 miligramos o dosis no conocidas, aparecieron en los pacientes síntomas a nivel del sistema nervioso central, como confusión, adormecimiento, somnolencia, vértigo, agitación, agresividad, alucinaciones y alteraciones de la marcha, o de origen gastrointestinal como diarreas o vómitos.